Bueno, empiezo diciendo esto de acá, que qué cosas importo. Lo mismo de siempre, excepto estas cosas nuevas, que es make moons, make blobs de Basecamp y Seaborn. Que esto es para que sean gráficos más lindos. Make moons y make blobs lo que genera es Python genera un dataset artificial de datos y acá le decís con qué forma querés que sea ese dataset. Ah, y vecinos más cercanos. Eso va a ser para estimar el epsilon. ¿Sí? Bueno, entonces empezamos con un ejemplo donde K-medias no funciona, pero debescan sí. Eh, y hacemos esto make moons de, acá le decimos con cuántos puntos, es que genere un dataset con 400 puntos, un ruido de 0.05 y esto 0, y que tenga forma de lunas. Y eso me devuelve dos arrays, uno con X, que son las coordenadas de los puntos, la coordenada X y la coordenada Y, y B, que me dice cómo etiqueta a cada uno de esos puntos. Entonces, si yo imprimo la matriz X, me da esto de acá, y si los grafico, me dibuja justamente esas dos lunas. Entonces, todos estos puntos van a estar etiquetados de una misma manera, por ejemplo, con un 1, y todos estos puntos van a estar etiquetados de otra manera, por ejemplo, con un 2. ¿Sí? Porque están en dos grupos distintos. Si en vez de plot scatter pongo SNS scatter plot, lo que me dibuja es lo mismo, pero lo que más lindo que hace es que en vez de cuando los puntos están ensimismados, hacer una mancha azul, te los dibuja y se ven mejor los puntos ensimismados, le hace como un bordecito blanco, entonces se ve todo mejor. Es simplemente para que se vea más lindo, uno usa el que quiera, no cambia en nada. Y acá le aplico K-medias a este set de datos, haciendo todos con los comandos que ya vieron en la clase de K-medias de Santiago, y claramente como tengo dos clusters, le voy a poner que la cantidad de cluster es 2, y cluster K-media fit predict X, lo que me hace es que me devuelve las etiquetas de cada punto con los clusters que me da K-medias, ¿sí? Etiquetados según cómo me diga K-medias que tienen que estar etiquetados. Cuando lo grafico, me da esto de acá, que claramente cuando hice K-medias, me lo separó, es como una línea que si hubiera acá, y me dice todos los que están de este lado van de azul, todos los que van de este lado va de rojo. Y no es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Y K-medias no me va a dar lo que esté buscando por la forma que tiene este set de datos. Este, el HUE de acá le pongo igual a cluster, porque cluster es las etiquetas que me da K-medias. Entonces yo acá le digo, bueno, que me haga el scatter plot de X, Y, que serían los puntos, y le digo que me los etiquete según cluster, y cluster es las etiquetas que me dio K-medias. Si hago lo mismo con PLT scatter, me va a dar exactamente lo mismo. Ustedes le pueden cambiar los colores, hacer lo que quieran, pero en vez de HUE pongo C, igual a cluster. ¿Sí? Me da lo mismo, nada más que acá me da toda como una bola manchada y acá está como, se ve un poco mejor los puntitos. Bien, entonces K-medias no me sirve. Voy a usar dbscan. Dbscan necesita dos parámetros, EPS y minSamples. EPS sería el epsilon, el radio de la circunferencia, ¿sí? Que usa dbscan, y minSamples es el eta, la cantidad de puntos mínima cantidad de puntos que tiene que haber dentro de la circunferencia. Entonces, ¿cómo hago dbscan? Planteo db, o pongo lo que quieran, notación, esto es notación, y uso el comando dbscan, que ya lo importé antes, le paso quién es eps, o sea, epsilon, digo que es 0.3, lo elijo yo de manera arbitraria en este ejemplo, y minSamples pongo 5, punto fit x. MinSamples es la cantidad de puntitos, ¿se acuerdan, no? Me paro en un punto, trazo una circunferencia de radio epsilon, y todos los que están dentro de esa circunferencia los pinto del mismo color. ¿Y cuántos mínimo, como mínimo, cuántos tienen que haber dentro de la circunferencia? 5. Y en cada punto me paraba en un punto, trazo una circunferencia de radio epsilon, y si hay como mínimo 5 puntos dentro de la circunferencia, todos esos van pintados del mismo color. Bueno, cuando hice dbscan, en realidad no hice nada acá, pero cuando hago clusters db a este db,
punto labels guión bajo me da las etiquetas del clúster que me dio del dataset clusterizado según DBSCAN. Cuando lo grafico, me grafica, bueno, ahí me lo clusterizó de manera correcta, ¿sí? Este es un clúster y este es otro clúster. Acá lo único que hice fue para que me queden las leyendas correctas, pero nada, si no lo puedo hacer directo así, HUE igual a cluster, y me daría, no cambia mucho, simplemente, si pongo solo HUE igual a cluster, me pone el puntito y la etiqueta que le corresponde. Entonces DBSCAN funciona bien, ¿sí? Es lo mismo que vieron con Tico. K-medias en este tipo de datasets no funciona bien por la forma que tiene el dataset y DBSCAN no se fija en la forma sino en la densidad de puntos. Entonces en este DBSCAN funciona bien. Bueno, ¿cómo estimar el valor de epsilon? Porque yo lo puse de manera arbitraria, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a usar otro dataset. Este, este que ya lo importé antes, pero lo vuelvo a poner acá para que lo vean. Make blocks. Elijo los centros, el desvío estándar, que no es necesario, pero es para que tengan la forma más o menos que yo quiero, ¿no? Y hago make blobs, le pongo cuántos puntos, que son 1000, los centros de esas burbujas, de esas nubecitas, tengo esta nube, tres nubes, porque le puse que tenga 3 centros, y bueno, le tiro estos datos extra. Como esto, o sea, no necesito ponerle qué centros quiero que tengan mis nubecitas. Creo que en la práctica de K-media Santiago usó también esta Make Blobs, pero no le puso los centros, entonces te pone los centros donde quiere. Simplemente yo le puse cuáles son los centros para que los dibuje donde quiero. Es solo por eso. Y ahora sí grafico esos puntos, pero sin etiquetar, fíjense. Cuando yo hago Make Blobs, le digo el número de puntos, dónde están los centros, bueno, todo esto que les acabo de decir, y me devuelve 2 arrays, uno con los puntos, ¿sí? Y label true, otro que yo lo llamé label true, justamente porque me da los puntos y las etiquetas de los puntos. ¿Por qué label true? Justamente porque lo que me devuelve es todos estos puntos, esta nube de acá va a estar etiquetada con la misma etiqueta, 1. Todos estos van a tener la etiqueta 2 y todos estos van a tener la etiqueta 3. ¿Sí? Fíjense, porque si yo los grafico, ahora le pongo, vuelvo a graficar, pero ahora le pido que me los coloree con las etiquetas estas label true. Acá, fíjense, cuando yo le puse que me haga el scatter plot, le di la coordenada X, la coordenada Y y legend false. Esto me dice, bueno, no los etiquetes de ninguna manera, los pinta todos del mismo color. Si yo acá al scatter plot le pongo, bueno, la coordenada X del punto, la coordenada Y del punto, y le pongo que me los coloree según estas etiquetas, me lo va a colorear así. Por eso son label true, serían las etiquetas verdaderas, para no poner etiqueta verdadera todo súper largo, label true. Entonces estas son las etiquetas que me da Python, ¿sí? Que claramente es este grupo y este grupo. Entonces yo este dataset lo quiero clusterizar según, o sea, a este sería, que es el mismo, nada más que está sin pintar, me imagino así, lo quiero clusterizar según DBSCAN y lo óptimo sería llegar exactamente a esto, ¿sí? Eso es a este tipo, estos 3 clusters es a los que quiero llegar. Entonces, fíjense, yo acá, ¿qué les dije? DBSCAN necesita 2 parámetros, epsilon y el eta. El eta yo voy a determinar que es 10. Y con este for lo que hago es cambiar el valor de epsilon, para que vean lo siguiente. Eta siempre es 10, la mínima cantidad de puntos que tienen que tener las circunferencias centrada en el punto y de radio epsilon es como mínimo 10 puntitos. Y el epsilon lo voy cambiando. Y si lo voy cambiando, esperamos un poquito, y ahí está. Si epsilon es 1, ¿qué significa?
DBSCAN, ¿cómo funcionaba? Me paro en un punto, trazo una circunferencia de radio 1, y si esa circunferencia contiene al menos, por lo menos, como mínimo, una cantidad que yo determine que sea 10 de puntos, los pinto todos del mismo color. Y yo me pare donde me pare, siempre voy a tener una cantidad de puntos por lo menos 10, porque el epsilon es muy grande. Entonces voy a ir desde acá hasta acá conectando a todos los puntos, por eso están todos pintados de azul. No me sirve, este epsilon es muy grande. Ahora, si el epsilon lo achico a la mitad, fíjense que mejora un poco. Tengo dos clusters y acá tengo un punto clasificado como ruido, pero sigue siendo muy grande porque estos se conectan con estos y yo necesito que no se conecten. Entonces achico más el epsilon y acá esto ya es más creíble, ahí sí me creo que está clasificando bien. Achico un poquito más, sí, ahora aparece un poco más de ruido, achico un poco más, aparece un poco más de ruido, achico un poco más, no solo aparece ruido, sino que aparece un clúster nuevo, fíjense, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Por acá metido hay un clúster más. Y cuanto más voy achicando, fíjense, achiqué tanto el epsilon que me aparecieron un montón de clústeres acá, ruido, de todo. Eso ya no me sirve, no me sirve ni un epsilon muy chico ni un epsilon muy grande. Entonces, ¿cómo sé cómo considerar quién es mi epsilon? Bueno, entonces, justamente, lo que vamos a hacer ahora es encontrar esa curva que me diga cómo sería un epsilon que me puede servir. Cómo encontrar cómo estimar el epsilon. ¿Sí? De nuevo, de buscar necesita dos parámetros, epsilon y eta. Uno de los dos yo lo voy a tener que determinar a mano mirando cómo es mi dataset, mi set de datos. Entonces yo voy a determinar que el eta es 10. ¿Sí? El eta sigue siendo 10 y no lo voy a mover y lo que quiero estimar es el epsilon. Entonces lo que voy a calcular es la distancia de cada punto a sus vecinos más cercanos, usando el comando nearest neighbors. ¿Sí? Entonces el punto en sí mismo está incluido en la cantidad de vecinos, por ejemplo, a ver, de nuevo, y el método este kneighbors devuelve dos arrays, uno que contiene la distancia a los n vecinos puntos más cercanos y otro que contiene el índice de cada uno de estos puntos. ¿Qué quiero decir? Yo me paro en un puntito, y voy a decir los n vecinos más cercanos es. Él está incluido dentro de su vecino más cercano, la distancia de un punto a sí mismo es 0. Y después miro, si yo a nearest neighbors le pongo n, que la cantidad de n neighbors es 10, estoy diciendo, bueno, me paro en este punto, en un cierto puntito, la distancia del mismo es 0, y después miro los 9 vecinos más cercanos. ¿Sí? En total tengo 10 puntos, el mismo punto en sí, y los otros 9 más cercanos a él. Y eso es lo que me calcula este comando de acá. Bueno, después hago nightfit X, y después cuando le aplico el comando kneighbors, ¿sí? Lo que me devuelve son dos arrays con las distancias y con los índices. Entonces, ahí va. Esta es la matriz de distancias. Agarra el primer punto. La distancia a él mismo es 0. La distancia y esto me da las distancias a los otros 9 vecinos más cercanos. ¿Por qué elegí mirar los 10? ¿Sí? ¿Por qué puse un 10 y no otra cosa? Bueno, a veces se pone 2 diciendo el único vecino más, él y su vecino más cercano. No está fijo, no es que hay una regla que cuánto tenés que poner. Hay las dos que se suelen usar más es poner un 2, o sea que estoy considerando el vecino más cercano. Siempre me considero a mí y a mi vecino más cercano. O sea que si son dos, soy yo y el más cercano. Y si pongo un 10, soy yo y los 9 más cercanos. ¿Por qué puse un 10? Porque yo cuando hice DBSCAN elegí como eta igual a 10. Entonces, acá también vuelvo a poner un 10. ¿Sí? Entonces, bueno, la matriz de distancias es la distancia del primer punto a él mismo y a sus 9 vecinos más cercanos, la distancia del segundo punto a él mismo, que es 0, y a sus 9 vecinos más cercanos, y así siguiendo hasta los 1000 puntos.
la distancia del punto 1000 a él mismo y a sus 9 vecinos más cercanos. Y el array de índices que me devuelve kNeighbors me dice quiénes son los puntos. El primer punto y sus 9 vecinos más cercanos es el punto 498, 500, ¿sí? Tengo el punto desde 0 hasta 1000. Y me va diciendo las etiquetas de esos puntos. ¿Sí? Yo todavía no apliqué, eh, todavía no apliqué DB porque todavía no elegí, ahora estoy eligiendo Epsilon recién. Entonces voy a aplicar de nuevo DB con el Epsilon que yo decida que es el correcto. Bien, entonces, bueno, ordeno las distancias y voy a llamar distancias de la matriz de distancias, me voy a quedar con la última columna, porque la última columna es la que me da la distancia de los 9 más cercanos, me quedo con el más lejano de esos 9. ¿Sí? Entonces me quedo con la última columna. Cuando me quedo con la última columna, grafico eso, justamente. El punto, la última columna y la distancia al más lejano. Dentro de los 9 más cercanos me quedo con el que está más lejos. Y voy graficando eso, puntos contra distancia, y me queda esta curva de acá. ¿Sí? Esto, lo único que hace es guardarme el gráfico en la carpeta en la que estoy trabajando. Y bueno, ¿cuál va a ser el epsilon? El epsilon va a ser el punto, la distancia donde tengo la mayor curvatura. ¿Sí? Y en este caso está cerca de 0.3, está por acá, la mayor curvatura. Entonces voy a tomar un epsilon de, justamente de ese. Y como yo ya lo hice antes, hice 20.000 grafiquitos acá, fíjense, cuando epsilon es 0.3, en un entorno de 0.3 va todo bien. Entonces voy tomando, justamente, la curva esa me dijo que tomo un epsilon en un entorno de 0.3. Y bueno, coincide con lo que sabíamos de antes. Estos epsilons van bastante bien. Son los que me sirven, son los que van bien. Acá ya empiezo a tener mucho ruido y acá ya tengo un clúster de más. ¿Sí? Si achico demasiado tengo un clúster de más. Entonces, los epsilon en un entorno de 0.3, oeste, o bueno, o algún intermedio, pero siempre que esté en un entorno de 0.3 son los que me sirven. O son en los que puedo confiar. Y lo saco de este gráfico de acá. Bueno, eso era lo que quería contarles. Espero que les sirva. Cualquier consulta, ya saben, en la clase me preguntan. Listo.